¿Cómo está Jimena Sandón? Hola, muy buenos días, Federico Joanón y Hernán Leighton. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias Jimena, gracias por estar con nosotros. De nada, bueno, pues. Tú leíste, es decir, escuchaste esta breve introducción que hice. ¿Qué opinas tú respecto de la última frase literal del ministro París? Los chilenos creen que están en el peor de los mundos, que hay que criticarlo todo, se ríen de mí. Cierro comillas. ¿Qué opinas de esa frase? Bueno, hay que ponerse en los zapatos también del ministro París, ¿no? Yo creo que él está muy presionado y efectivamente en Chile la crítica también, yo lo reconozco, porque lo vivimos desde el mundo político, es como un festival también, ¿ah? O sea, se critica muchísimo y se propone muy poco, ¿ya? Entonces yo quiero de ahí hacer una defensa al ministro que claramente debe estar, al igual como están los sistemas hoy día, nuestros hospitales están prácticamente saturados, claramente la situación es súper compleja, pero no estamos solos y aislados en el mundo, ¿ya? Y ahí también hay que ser muy claro en eso. Y uno lee, pasamos todo el día leyendo distintas cosas, después se refutan. Por ejemplo, no sé si ustedes hoy día, Federico, vieron que en el fin de semana salió un artículo de Axel Kaiser hablando de que las cuarentenas no servían, tirando abajo, digamos, toda esta política que se está haciendo en este minuto. Y hoy día aparece Gonzalo Mena, un investigador de la Universidad de Oxford, diciendo que se equivoca porque está tomando solo ciertos estudios y está dejando una veintena de estudios que dicen exactamente lo contrario afuera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el fondo este bicho porquería, en el fondo nos va siempre sorprendiendo y también nos va confundiendo. Y eso hace que, de alguna forma, todos demos nuestra opinión y efectivamente han habido errores y yo creo que el gobierno cuando va cambiando su política, a veces duran 2 días, de alguna forma reconoce que fue un error la política anteriormente tomada. Pero yo quiero hacer una defensa. Yo he visto que el ministro ha trabajado muchísimo, Paula Daza también, el subsecretario de Redes también, o sea, y si han equivocado no ha sido porque han querido equivocarse, sino porque, bueno, es una situación compleja, es una pandemia, es un bicho que va mutando, que tenemos no sé cuántas cepas, y efectivamente en este minuto yo diría que estas 2 semanas que nos tocan ahora, 2 o 3 semanas, van a ser claves en esto que nos viene. O sea, nuestro sistema hospitalario no puede colapsar. Claramente todos los médicos dicen que el personal sanitario está agotado y también de repente está medio ofuscado cuando ve que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no respetamos las normas que se nos están pidiendo. Entonces entendamos este tema como muy en general, y es por eso que yo entiendo las palabras del ministro. Yo no voy a atacar al ministro en esas palabras porque son muy humanas, por lo demás también. Ahora tú me dirás, bueno, pero el ministro, sí, pero no deja nunca de ser un ser humano que está siendo muy criticado y es complejo cuando te critican mucho, cuando tú estás haciendo todo lo posible por salvar esta situación. Nadie quiere que ninguna persona más en Chile se muera. Hernán Leighton. Sí, diputada, ¿cómo está? Quería hacerle 2 preguntas al respecto. Una, su opinión respecto de este debate de si hubo o no mucho exitismo de parte del gobierno y que eso pudo haber contrariado quizás el comportamiento de la gente ante la profundidad de la crisis que se está viviendo. Me refiero a la comunicación de riesgo por un lado. Y segundo, ¿cuánta responsabilidad le achaca usted al ministro de Salud, que en este momento le toca ser Enrique París, a cómo el gobierno ha enfrentado la crisis? ¿Esto por qué se lo pregunto? Porque si bien sabemos que su rol, o sea, el hecho de ser el ministro de Salud le entrega cierta responsabilidad en materia de salud, también sabemos que él no es el que, como señalaba Izquiasiche en un momento, pega y corta para la toma de decisiones. No es del círculo de hierro como lo era el ministro Jaime Mañalich, que él, donde ponía su punto de vista, probablemente el gobierno tomaba determinaciones. No es el caso de París. Entonces, ¿cuánta responsabilidad le cae a él también, como su rol como ministro, pero también con el poder de influencia que tiene para cómo el gobierno actúa? Mira, Hernán, claramente el tema del exitismo es siempre muy peligroso. Yo en lo personal
nunca me ha gustado, ni cuando empezamos la primera vacuna, siempre lo dije, estas cosas de ir a buscar las vacunas, pero entiende uno, probablemente hay un experto detrás en comunicaciones que debe creer que esto le produce tranquilidad al país, que efectivamente algo de eso hay, pero claramente el exitismo, las batallas se ganan, o sea, al final. La historia juzga al final y no en medio del camino, y todos sabemos que el tema de las vacunas, Chile ha sido tremendamente exitoso, pero tenemos que llegar a la inmunidad de rebaño, tenemos que llegar al 80%, todavía no lo hemos hecho, también dependemos de que llegue la cantidad. Entonces, siempre, y yo con eso concuerdo contigo, que el exitismo nunca ha sido bueno, jamás, en ninguna circunstancia. Siempre se dice que no hay que limpiarse la boca antes de comer, ¿no es cierto? Y yo siempre he sido muy crítica, porque lamentablemente nosotros y mi gobierno, a la primera luz, efectivamente, saltamos de alegría, y eso creo que da malas señales a la gente, se siente muy segura, la gente quiere creer que la vacuna te da una inmunidad absoluta, y se trata de explicar después de que no te da una inmunidad absoluta, sino que lo que te hace como la vacuna para la gripe, en el fondo, para que hace que no te muera, que esté menos grave. Entonces, de alguna forma vamos dando señales confusas. Te doy el punto completo, te lo concedo, el exitismo nunca es bueno, las batallas se ganan al final. Y yo creo que no podemos empezar a celebrar de antemano, pero también tenemos que ser realistas. Chile ha tenido una buena política en términos... Yo la viví personalmente, porque la Comisión de Salud a principios del año pasado ya discutíamos esta relación de Sinovac con la CMPC y también el gobierno. Si ponían plata, si no ponían plata, efectivamente el gobierno no se adelantó, y eso hay que celebrarlo, pero hay que celebrar la justa medida, y entendiendo que la población está tan aburrida con el tema de la pandemia que busca cualquier cosa para pensar que ya se terminó, y al final entonces esta comunicación de riesgo termina viéndose mermada y viéndose en el fondo disminuida, porque la gente quiere más buenas noticias que malas noticias, ¿ya? Ahora, lo que tú dices del ministro París también tiene mucha razón, si aquí está el presidente detrás, por supuesto. El ministro París, y independiente que Malianich haya sido el grupo de hierro, como tú le dices, también tenía que lidiar, me consta, con el presidente y los asesores, porque claro, una cosa es mirar solo la parte sanitaria, pero otro es también aplicar esta mirada un poco más integral cuando vemos que hay gremios que dicen que se van a ir a paro, que se van a levantar, cuando vemos que la economía también está mermada, y claramente el ministro París es ejecutor de una parte, a diferencia tal vez del Colegio Médico, que ve solo un enfoque, y el ministro París debe tener, no lo sé, lo estoy yo tirándome un poco al agua, tiene que de alguna forma equilibrar entre todos estos distintos intereses que están enfocados en la economía del país y la situación sanitaria. Entonces yo no le cargaría toda la mano al ministro, él tiene que ser un muy buen articulador entre estas dos cosas, pero claramente, y dado el presidente que tenemos, eso no debe ser fácil. Entonces yo personalmente soy bastante hincha del ministro París, yo no le aplico, no le echo toda la culpa a él, porque entiendo que la situación debe ser bastante compleja, al igual cuando nosotros estamos en el Congreso y tenemos de alguna forma que dialogar y llegar a acuerdos con distintas posiciones. En el mostrador, en la clave, estamos conversando junto a Hernán Leighton, periodista de política del Mostrador, con la diputada Jimena Osandón, de Renovación Nacional, e integrante en la Comisión de Salud. Jimena, ¿tienes antecedentes de una posible salida de Enrique París? No tengo ningún antecedente de eso. Y espero que así, y espero que no sea, porque creo que en este minuto estamos en la recta final. Yo creo que no sería bueno hacer un cambio de mando, y yo creo, y te lo insisto... Pero tiene el mando, Jimena, porque se dice, y lo hemos hablado acá, que no manda mucho, ¿no? Es un mando compartido, claramente, ¿no es cierto? Es un ejecutivo el que íntegramente está influyendo en todo esto. Mira, no tengo la bolita de cristal, sé que se le ha atacado mucho al ministro, cada vez que hay un problema se trata... Mira, en Chile nos hemos transformado en un país que volvemos a la época de Jesús, donde se le corta la cabeza a San Juan, y con eso se cree que todas las cosas se solucionan. Cada vez que hay un problema hay que cortarle la cabeza a alguien, y como que la etapa volviera de nuevo.
Yo creo que en este minuto estamos a puertas del final, eso espero y confío en Dios, y yo creo que este minuto no es el minuto para andar cortando cabeza, para dejar a un grupo de personas tranquilas. No sé, yo he visto que ha sido un hombre que ha tratado de dialogar, pero claramente él tiene una situación compleja porque está entre la presidencia y el sistema sanitario completo que lo juzga muy fuertemente. Diputada, cambiemos un poco de tema, ¿qué le parece? Claro. El Senado aprobó ayer en general y en particular el bono clase media. No sé si fue ayer, fue un poco antes. Sí, ayer. También fue ayer, ya, perfecto. El bono clase media, pero rechazó una indicación que impedía a sus beneficiarios acceder a beneficios como el IFE, el ingreso familiar de emergencia. El gobierno advirtió que sería inconstitucional. ¿Cómo ha visto, diputada, esta discusión? ¿Qué posición va a tomar usted? Mira, Federico, el tema es súper complejo. Recuerda que yo fui la persona que gestó el tema de la pensión básica solidaria, que fue un poco del estilo, ¿no? Que es complejo, porque en el fondo efectivamente el gobierno puede ir al Tribunal Constitucional, está en todas sus facultades, porque nosotros no podemos meternos en lo que tenga que ver con aumento de presupuesto. Y efectivamente, si tú no haces conversar el IFE, porque aquí hay una cosa que hay que aclarar, aquí no había letra chica, como se ha dicho, siempre estaba, nosotros la vimos. Lo que pasa es que de repente salió como a flote y efectivamente en lo personal, a mí y en Renovación Nacional, en esta reunión que tuvimos alguna vez con Joaquín Lavín y con Mario Desbordes, siempre pedimos que los bonos no se anularan unos con otros, ¿ya? Entendiendo que no están nuestras facultades, porque claramente cuando tú hablas de un bono de 500.000 pesos, que es una vez, porque el otro fue hace mucho tiempo también atrás, recordemos que fue cuando se sacó con el primer retiro el 10%. Cuando tú tienes 2,3 millones de personas de clase media que cayeron en la vulnerabilidad, tú dices, bueno, 500.000 pesos es una tremenda suma para el erario fiscal, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente para la clase media, para una familia que tiene compromiso, que está endeudada? Es un pequeño alivio. No es una solución, es realmente un muy pequeño alivio. Entonces, si tú me preguntas a mí me gustaría que esto no se toparan. Estamos hablando de 100.000 pesos contra 400, 100.000 pesos contra 500. Que fuera una sumatoria, que se agregaran o acumularan y no que se excluyera. Claro, exacto, en el sentido que yo te estoy diciendo qué es lo que significa 500.000 pesos en un ingreso de una familia clase media en un año que está absolutamente acogotada y endeudada. Ahora, yo quiero celebrar que este bono de clase media es muchísimo mejor que el primero que discutimos, muchísimo mejor incluso en la implementación. Y ahí hay otro tema, por ejemplo el IFE, nosotros hemos discutido mucho, porque yo lo veo en mi territorio, sobre todo los autos mayores, las personas que son menos digitales, por decirlo así, creen que postulando una vez ya quedan inscritos. No, cada mes tienes que postular. Entonces te dicen, bueno, es que hay que focalizar alguna vez porque la persona puede ya haber recuperado su empleo. Efectivamente, eso puede darse. Pero claramente ha sido un año sumamente complejo y si tú me preguntas a mí, yo pondría por lo menos 2-3 meses que la persona no tuviera que volver a postular, porque yo veo, sobre todo adultos mayores, que están convencidos que les va a llegar y no les llega y lo pierden. ¿Por qué? Porque no pudieron, no supieron, no se enteraron que tenían que volver a postular mes a mes. El famoso tema de los requisitos y condiciones que ha sido tan criticado. Que ha ido mejorando, pero que ha ido mejorando muchísimo, porque mira, yo tengo un equipo territorial que es bacán, como dice la juventud, que hemos pasado el año completo haciendo operativos, apoyando a la gente, y efectivamente al principio teníamos cola, no sé, de 500 personas, hoy día son mucho menos, las personas han ido aprendiendo, pero todavía queda sobre todo una población mayor, y te lo digo por experiencia propia porque este fin de semana pasamos en eso, que no sabe, que no entiende, que se complica, que no sabe dónde está y queda sin esos beneficios que aunque sean 100.000 pesos, son de mucha ayuda. Sí, claro, lo que está cruzado hoy día en las discusiones, por lo menos que la oposición, yo entregó señales de que no quiere dejarlo pasar, de que quien recibió el IFE durante enero y febrero le se ha descontado el bono de 100.000 pesos para la clase media
que es, claro, como la oposición lo califica, lo dejo en responsabilidad de ellos, la letra chica y lo otro que también está en medio como la discusión general, tiene que ver con la focalización y que de nuevo a los informales no les correspondería la ayuda necesaria, siendo que la informalidad fue quizás uno de los grandes descubrimientos de los administradores de nuestro país durante la pandemia, de cómo estaban dejados de lado. Pero mira, déjame decirte una cosita ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de los transportistas, que son los que han vivido la informalidad, en este bono tuvieron un tremendo avance. De 300, primero ser incluido, después de 350 pasar a 500, y después pasar del dueño del automóvil o del bucecito con licencia de conducir, ahora a un chofer. O sea, de alguna forma también tenemos que decir, bueno, se está haciendo un esfuerzo mayor, con más sentido común, te diría yo, con más sensibilidad social, que tal vez la primera vez cuando se planteó el primer bono clase media. No, claro, es que al final yo planteo esto, la mirada por lo menos de un sector de la derecha, que tiene que ver también con la persona de María Desbordes, que habla de este bono de 500.000 universal, porque si bien ahora usted lo señala, está focalizado también en los conductores, son más de 2 millones de personas las que no quedarían dentro de este entramado de cálculos, no lo digo peyorativamente, para acceder a eso. En base a esto, y en términos generales, diputada, le iba a preguntar, ¿cómo califica usted la conducción política que ha tenido el gobierno? Se lo pregunto porque uno de repente desde el gobierno escucha, lo lee también, de que acusan mucho a la oposición de negarles la sal y el agua. Se escuchó durante los 2 primeros años de que es una oposición terrible, algunos la peor oposición de todas, pero vemos también el oficialismo en una parada que o tiene que ver con un carácter electoral o que no le están comprando, como se dice en buen chileno, mucho al gobierno. ¿Por qué se lo digo? Sale el presidente de cadena nacional anunciando la ampliación de la red de ayuda, y 2 candidatos presidenciales de su sector, como son Desbordes y Lavín, salen a hacer su propio proyecto el día siguiente. Después el gobierno busca que se pueda decretar la cuarentena, y es la UDI la que lo acusa de estar generando medidas antipyme y se pone en contra de la posición del gobierno. ¿Qué pasa ahí? Esto es, como le decía Gallo, se cruza con el carácter electoral del año, tiene que ver con falta de conducción del gobierno, tiene que ver con que hay cortocircuito en la comunicación del oficialismo y el gobierno. ¿Cómo se gobierna, cómo se avanza y dónde está el punto, según usted? Mira, Hernán, esta situación que tú muy bien describes, a mí me llama la atención hoy día en la UDI, porque desde Renovación Nacional esto viene desde hace un muy buen tiempo. Pues recordemos la pensión básica solidaria, que fueron $1.500 millones, que fue sacada adelante en el fondo entre la oposición y un porcentaje importante de la gente de los diputados de Renovación Nacional, que después terminó ya afiatándose en el Senado. Pero en Renovación Nacional esta como pugna, podría decirlo así es clarísimo, porque tenemos una derecha que para mi gusto ha ido evolucionando, que hay una derecha más económica y una derecha social. Y esa derecha social es la que más conversa con la oposición, y tiene un sentido más, perdón la palabra de usar, pero tiene un sentido más de ponerse en los pies, más fraterno, y es la que a mí me lleva a estar donde estoy en política, y de alguna forma yo siento cómo va tomando más cuerpo, y a mí me gusta que hoy día esté ya permeado a la UDI, donde se empieza a hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión importante sobre que el tema económico es tremendamente importante, pero hay 1000 cosas que uno no puede negar, que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? El tema de las desigualdades, la distribución de los ingresos. Bueno, hay una infinidad de cosas que no las vamos a repetir, que son la base y el sustento de todo lo que fue el estallido social. Es cosa de verlo del apruebo y el rechazo. En Renovación Nacional hubo un porcentaje de nosotros que fuimos fuertemente por el apruebo, en cambio en el otro sector no, pero hoy día a mí me gusta que vaya pasando, que podrá ser electoral, yo espero que no sea así, yo espero que sea de convencimiento, porque te lo digo, es recontra fácil salir a calle y convencerte de lo que estamos diciendo, que está bien, que hay que hacer cambios, que uno no puede ser tan dogmático y tan pragmático y venerar tanto el tema económico versus el bienestar de todas las personas, porque las políticas públicas, que es lo que pretenden, es ayudar a la familia diariamente. Eso es lo que tiene que ser una buena política pública. Entonces, está bien. Perdón, solo para recordarles que estamos conversando con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, en el mostrador en la clave, junto a Hernán Leighton. Diputada, respecto de eso,
y de las letras chicas que se le imputa al gobierno en sus planes de apoyo y ayuda. ¿Le ha faltado sensibilidad social a este gobierno? Mira, esa letra chica no es que, o sea, siempre no es que siempre está, Federico. O sea, lo que pasa es que es producto de una mentalidad. Muchos economistas dando vuelta, quizás. Es producto de una escuela, ¿ya? De una escuela que dio frutos por muchísimo tiempo. Y yo me acuerdo que una vez un senador de la República, al cual no lo voy a nombrar porque ya está mayor y en una de esas no le gusta que lo nombre, pero una vez él me dijo, hace muchos años, me dijo, mira, el problema nuestro fue, estoy hablando de un senador de vida bien mayor, que mira la palabra que me dijo, que nosotros nos chicaguizamos. ¿Ah? De Chicago, de la escuela de Chicago económica. Claro, entonces nos dimos, como que todo tenía que fluir desde ahí y converger hacia allá, ¿ya? Y de alguna forma fueron dejando ciertas otras materias de lado y todo tenía que estar dirigido por esta doctrina, no sé cómo llamarlo exactamente, de lo cual produjo mucho bien, o sea, mucho desarrollo en Chile y hay que conservar todo lo bueno, pero hay muchas cosas que cambiar. Y yo creo que eso es lo que se está quebrando hoy día y a mí me gusta muchísimo que personas de mi sector de derecha, con esta sensibilidad, con este sentido común, con este sentido de fraternidad y también de solidaridad, sean capaces de darse cuenta que un Chile avanzó mucho y en algún minuto, por alguna razón indeterminada, otra parte importantísima de Chile se fue quedando atrás. Y puede ser que sea por las elecciones, yo no, espero que no, y yo espero que sea por convencimiento. Y hoy día a mí personalmente me es mucho más fácil conversar con más personas de mi sector, sobre todo gente de la UDI, porque de alguna forma estamos empezando a hacer una reflexión en conjunto. Diputada Osandón, respecto de esa derecha y nueva sensibilidad de la derecha o de una parte de la derecha que se le ha llamado derecha social, centro derecha, derecha moderada, quien fue líder de ese espacio de la derecha junto a Mario Desbordes fue su hermano, el senador Osandón, que producto de un litigio judicial, de una causa criminal que se inició en su contra, pero que en la Corte no acogieron la posibilidad de desaforarlo, si no le dieron lugar. Entonces, el senador Osandón nuevamente tiene espacio en la política para retomar liderazgo. ¿Usted piensa que eso va a ocurrir porque se ha notado la ausencia de su hermano el senador Osandón respecto de esa derecha social? Ay, qué pregunta más complicada, porque esa respuesta la tiene que dar Manuel José. Una cosa es lo que yo quisiera, que a mí me encantaría que si volviera, pero claramente recordemos, Federico, que en las primarias anteriores también tiraron un Exocet que fue más suave, que fue esa boleta, esa factura falsa que supuestamente yo le habría dado a Manuel José, porque a Manuel José lo que hay que pegarle en esa línea de flotación, ¿no? Y esta vez vuelven para que le quede claro a los auditores, es la derecha, por lo que ha dicho el mismo senador Santón, es la derecha dura, ortodoxa, rígida, la que lo trata de votar, lo que le trata de atacar con esos hechos. Claro, entonces en el fondo te tratan de pegar en la línea de flotación, pero esta vez la bomba fue mayor, era de algo que ya había terminado, los juicios habían terminado, y la historia, y después sabremos quién decidió reflotar todo esto, con qué objetivo, para qué, pero claramente la escoba se usó bien. Había que barrer, había que limpiar el camino en ese minuto. ¿Para quién? No sé exactamente. Ahora la política es tan líquida en este minuto que tal vez esa estrategia que se pensó en ese minuto no resultó, porque no tenemos ningún candidato nuestro que se haya disparado, siendo que han sido los que han estado en la cabeza en todas las encuestas, al menos hasta el último tiempo, ya no. Entonces, todo puede ser, pero esa respuesta, Federico, sinceramente, no la puedo dar yo, porque todas estas cosas son dolorosas, profundas, afectan a tu familia, te ponen tu credibilidad en tela de juicio, que tu honorabilidad, y es muy complejo todo eso, levantarse todo eso después de un COVID, además, que casi lo mató. Puede ser y no puede ser. A mí me encantaría, pero creo que esa respuesta te la tiene que dar Manuel José. Pero claramente esto no surgió de la nada, esto aquí hubo una cosa porque se metió el Consejo de Defensa del Estado,
una cosa que no ameritaba, cuando tenemos un Consejo de Defensa del Estado, que hay temas muchísimos mayores que implican muchísima más plata para el Estado de pérdida y se mete en esta cosa que era más bien particular. Es muy curioso, alguien tomó una escoba, barrió bien, pero yo creo que la puntería no estuvo bien porque ninguno de los candidatos que quedaron realmente tomó fuerza. Y a mí me duele muchísimo que el candidato que siempre estuvo tercero en los primeros puestos en la CEP, que todos sabemos que es una encuesta bastante respetable, haya sido borrado. Haya sido borrado porque decir, yo creo que Manuel José... Como dicen por ahí, a Manuel José Osandón lo sacaron por secretaría. Yo creo que sí, fue por su secretaría y sin importar los costos de ningún tipo. Hay mucha falta de humanidad en esa cuestión. Y lo que hizo la Corte de Apelaciones es cosa de ver algunos diarios, pues. Algunos diarios pusieron una noticia que era tan enredada que la gente nos preguntaba qué quieren decir con esto, ¿no? O sea, ni siquiera pusieron la noticia en fácil, que había ganado 9-5. Claro, que la Corte de Apelaciones encontró que no había mérito para desaforarlo por la causa, por lo mismo no se le puede seguir el juicio en su contra. Cosa que nosotros nunca tuvimos duda, pero como la cosa es política, ya llegamos a la Corte de Apelaciones que era también de loco, porque hay que entender que todo esto había una previa de juicios anteriores que ya estaban cerrados y ganados. No ameritaba, entonces se resucita ese muerto, se le pone todas las fichas y se llega a esto. Y gracias a Dios la justicia hizo justicia. Pero decir que Manuel José pueda volver ahora es una decisión muy personal de él. El partido ya decidió por Mario Desbordes en un consejo. No sé cómo podría cambiar esta situación, pero es algo que tiene que decidir él. Pero si tú me preguntas, y yo lo veo con mis compañeros de la Cámara, muchos de izquierda me dicen, nosotros estaríamos muy tranquilos con Osandón como presidente. Si Cote es un gallo que es capaz y es transversal, y es capaz de unir dos sectores que hace mucho tiempo que están en pugna y no quieren conversar. Hemos conversado con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, integrante de la Comisión de Salud. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Hernán, por la oportunidad. En esta conversación, Hernán Leighton, periodista de política del Mostrador. Vamos a ir a una muy breve pausa en el Mostrador en la Clave y volvemos en unos segundos. Quiero invitarte a un lugar cooperativo, donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeut es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.